Pues hoy en White Paper 10 hablamos de Jack Dorsey, el exfundador de Twitter, y cómo está recortando el 40% de sus empleados, y si esto es AI hype o no es AI hype, de la compra de TransUnion al buró de crédito en nuestro país, de las micronovelas en Televisa Univisión y de cómo The Sphere en Las Vegas está cercano a llegar a ser break-even. También hablamos de David Martínez, este inversionista que no es tan misterioso como parece, y de un fenómeno nuevo de turismo, el set jetting, donde la gente escoge dónde quiere ir de vacaciones por las ubicaciones que aparecen en series y películas. O sea, tenemos, ¿cuánto tiempo grabando? 3 años ya, yo creo, más de 2 años, y seguimos batallando para arrancar. Como que siempre es medio... Dice que deberíamos de hacer una entrada como los otros podcasts, así como hoy, ¿no? En White Paper, y a veces luego lo grabamos antes, luego lo grabamos después. Pero sí bueno, o sea, sí lo estamos haciendo y hay gente que también que ya se quejó de eso. A ver, si algo he aprendido yo desde que estoy haciendo White Paper es que nunca le vas a dar gusto a todo mundo. O sea, por ejemplo, en el newsletter hay que tener... tú viste la discusión que tuvimos el otro día porque tú estás en ese chat de redacción en donde queríamos limitar la extensión del contenido que publicamos adentro del mail, ¿no? Y entonces eso, o sea, la idea era evitarle a la gente que cuando hay un artículo más largo le tengas que picar y que te saque del mail. Entonces ahora te manda hasta abajo del mail, que es un poco como antes eran los periódicos, ¿no? Que decía, sigue en la página 42. Claro, ¿no? muchos periódicos siguen siendo así. Pero bueno, sí, en papel. Ya ayer me dejaron 3 comentarios de que les choca eso. Que les choca salirse del mail. No, que les choca que lo ponga abajo el comentario. ¿Pero preferirían salirse del mail? Pues no sé. Sí, pero es que justo ayer, el artículo de ayer estaba muy bueno, era el de Estado Natural, pero sí como que, bueno, de las marcas de granel entre las que está Estado Natural, y hago un disclaimer que soy inversionista de Estado Natural y que me encanta, pero sí te rompe, es como, ¡pum!, anticlimático, ¿no? Pero nomás le haces tantito para abajo y ahí está, ¿verdad? Pero a ver, piensa en el user experience. Si vas leyendo de arriba a abajo y sigues leyendo después, puede ser que se te olvide que te faltaban las últimas 3 notas. No, justamente por eso está hecho así, porque o sea, es el contenido que es un poco más mediano, como este caso, que nosotros le llamamos así, contenido mediano, que no es un solo párrafo, muy creativamente le llamamos así. Tuvimos una brainstorming session y le llamamos contenido mediano. Sí. Porque es mediano. Ese, de alguna forma también partimos de la base que no necesariamente es para el 100% de la audiencia de White Paper. Pero me interesa, o sea, queremos que en los primeros 2 o 3 párrafos esté la idea principal y luego ya si necesitas saber más, pues te lo topas, te lo vas hasta abajo y ahí está, ¿verdad? Pero porque no quiero perder la pronuncia de valor de que tú en 5 minutos le des una escaneada y tengas todos los temas rápido. Y si te pongo en medio algo más largo, pues, o sea, bueno, sí, es un tema user experience. O sea, ¿qué prefiero? ¿Que esté ahí en medio o que esté partido en 2? Pero bueno, regresando, para mí el punto es, nunca le vamos a dar gusto a todo el mundo. O sea, pero lo que sí es padrísimo es que tenemos este tipo de discusiones, ¿no? O sea, que todo el día se discute. Lo que más me gusta de White Paper es esto que tú dices, que tenemos compromiso con la brevedad, lo cual no aplica para el podcast, la verdad. Ahí se nos olvida el compromiso con la brevedad. Pero digo, aquí abriendo un poquito el hood, como dicen los gringos, el otro día en el chat donde está la redacción estaban hablando del perfil de una persona, ¿no? Entonces, ya, como que alguien ya lo había hecho y ya nomás René lo estaba revisando y entonces pone René lo que había puesto el equipo, ¿no? Que era, tal persona es egresada de la Universidad Iberoamericana, donde tiene un título de ingeniería y luego posee un MBA de no sé dónde. Igual y lo estoy exagerando, no estaba tan barroco, pero más o menos así. Y entonces pone René, si le platicaras de Ana Paula a tus amigos, ¿le dirías así o le dirías, Ana Paula fue a la Ibero, estudió ingeniería en la Ibero y luego un MBA en Wharton? O sea, como que incluso esos detalles tan chiquitos me encanta que los cuidamos tanto. Bueno, cuidamos Kimosabi, ¿verdad? Pero la redacción los cuida tanto. Es parte del concepto. El mojo. Yeah. Pero bueno, oye, me dio envidia porque Iván Espinosa, el CEO de Nissan, o sea, CEO, según yo, como desde hace año y medio, ¿no? Por ahí, que es o sea, CEO global. CEO global, es de los
pocos mexicanos que están en la cabeza de una empresa verdaderamente global. Yo no lo había escuchado fuera de leer sus transcriptions en las conference calls y ya le dio una entrevista al Financial Times en donde pues platica un poco de su experiencia y eh, incluso el título es So many things happen every morning, it's scary. Pues sí, o sea, imagínate la forma de vida del CEO de una empresa global y más una como esta, que está en uno de sus peores momentos de la historia, ¿no? Y a él le tocó llegar así. Claro, él tiene 25 años en la empresa, tiene exactamente mi edad, 47, casi 47 años, y pues le tocó estar a la cabeza de una cosa muy compleja, ¿verdad? Ahí yo creo que siempre cuando el consejo de administración de una empresa grande tiene que decidir quién es el siguiente CEO, y yo creo que la pregunta más importante es, ¿traemos de afuera o crecemos a alguien? Y cada una tiene obviamente, sus pros y sus contras, pero ahorita que estabas hablando yo pensaba, imagínate cuánto tiempo le toma aprender a alguien el teje-maneje de una empresa tan gigantesca como Nissan versus Sí, alguien claro. que creció toda su carrera ahí. También puede ser que esté lleno de vicios, ¿no? O sea, Sí. tiene las dos caras de la moneda, pero sí es una decisión muy, muy importante. Sí, no, no, y tú imagínate la politiquería interna y aparte un mexicano en una empresa japonesa y global de todos los países y debe ser, este, digamos que no lo envidio, pero bueno, aquí habla de muchas cosas, habla de cómo siguen abiertos a algún deal, grandotote. Me gustó que al final pone Day in the Life y cuenta de cómo es su día, ¿no? Que él ¿Y a qué hora tiene se que, despierta este señor? no, a las 7 de la mañana, que él no puede Ah, dormir menos de 7 horas, si no funciona. Y bueno, pues más o menos ahí cómo se organiza y demás. Pero bueno, es la primera vez que me toca ver una entrevista de Iván Espinosa ya como CEO de Nissan Global, ¿no? Y el otro tema que te quería sacar antes de entrar rápido a los temas, porque tú y yo lo hemos discutido mucho, es que la semana pasada fue así como que en todos los titulares que Block, la empresa esta de pagos que antes se llamaba Square, que tiene a Jack Dorsey, el famoso de Twitter, a la cabeza, anunció que iba a correr al 40% de las personas del equipo por los avances de AI, porque estaban implementando AI, que de alguna forma viene a... ¿Viste tú todo el tema de Citrini Research de la semana pasada? Está buenísimo, pero buenísimo. Citrini Research es una firma de inversión de estas así como boutique y publicó un Substack en donde es como un reporte escrito en 2028. Y entonces es una joya, ¿verdad? O sea, está muy bien escrito. Y entonces es como deberíamos de que poner el reporte sí, en aquí los podemos show poner la notes. liga. O sea, y es un reporte, como si fuera un reporte de un analista que está contando cómo está la situación. Y básicamente el resumen es que está paralizada la economía, que es un Uf, desastre, el desempleo se disparó y todo por implementación de AI, ¿verdad? Entonces, esto lo publican hace como 10 días, si no me equivoco, y se vuelve súper viral y tiene un impacto tremendo en la bolsa, un día, ¿verdad? Luego ya se corrige, ¿no? Pero en un día desaparecen, no sé, 100 billones de dólares de valor por los miedos que genera este reporte, ¿no? Entonces, como que muy interesante porque al final no deja de ser, pues, una pieza técnicamente una pieza de literatura, porque ni siquiera es un análisis, es una madre sí, es ficticia, ¿verdad? ficcionado. Sí, que Ay, qué luego fantástico. algunos, de lo que escuché en un podcast, algunos analistas ya revisan punto por punto y no, pues dice, a ver, no están diciendo que no pueda pasar, pero es como si el 100% de las cosas salen mal, pues sí, esa va a ser la consecuencia, pero nunca ha pasado eso en la historia que el 100% de las cosas salgan mal. O sea, de alguna forma desacreditan y dicen, oye, está padrísimo, pero no tienes que hacerle caso como que esto va a ser el futuro, ¿no? Pero entonces sale este reporte, le pega a la bolsa y 5 días después dice Jack Dorsey que va a correr a todo. Entonces, como que todos los miedos de que AI va a eliminar el empleo y pues como que se está confirmando, ¿no? Y el Wall Street Journal trae una nota hoy que digo, vale la pena destacar porque dicen, a ver, no, los analistas que siguen Block lo empiezan a ver con bastante escepticismo. Dice, a ver, la disminución en utilidades que tuvo el año pasado fue bestial, ¿verdad?
Esta es una empresa que creció en contrataciones de manera exponencial después de la pandemia, que de alguna forma, pues Jack Dorsey no tiene fama de ser un buen manager, sino todo lo contrario. Pues tiene fama de ser un gran visionario y lo que tú quieras, pero no. A mí me tocó escucharlo verlo en un evento en San Francisco y vaya qué tipo tan raro, ¿no? O sea, de estos que contestaba todo así hacia el horizonte, como que un cliché de cómo te imaginas a un visionario de Silicon Valley, ¿no? Pero bueno, de alguna Y con la forma, barbota y medita sí, y, sí, ¿no? sí, 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 Y sí. hace Este, psicodélicos y todas esas sí, cosas. sí. Entonces, la nota del Wall Street Journal es como que bastante escéptica, que dice, a ver, sí, seguramente está afectando, pero el argumento de que voy a quitar el 40% de los empleados porque estoy incorporando AI, híjole, pues no necesariamente es así. Tiene años engordando la organización y ahorita es un buen momento para agarrarse a esa excusa para hacer un recorte grandotote, ¿verdad? Sí, y ya, no sé si alguna vez te tocó algún training corporativo de estos de que te decían, no digas sí, pero, porque es muy agresivo. Entonces tienes que decir sí y, ¿no? Entonces, sí No me ha y. tocado, pero voy a ver. Nunca te sacó. Uy, yo ese training yo creo que lo hice como 10 veces. Entonces era como sí y, que es básicamente de no estoy de acuerdo contigo, pero aprendí en mi training a ser muy educada. Eh, yo creo que el caso de Jack Dorsey como mal manager o el caso de una empresa que sobrecontrata, no solo por la pandemia, en diferentes ciclos económicos que vivimos, es súper común. De hecho, yo creo que hay muy pocos buenos managers, ya cuando manejas una organización muy grande, y entonces creo que su caso es muy representativo de esto. Ahora, el tema de que si los recortó porque realmente no estaban haciendo nada o porque la inteligencia artificial puede sustituir sus trabajos, yo creo que un poquito se va a volver como una profecía autocumplida, ¿sabes? ¿A qué me refiero? Sí creo que este futuro donde los agentes van a trabajar por nosotros, quizás no está todavía ahí, aunque cada vez me estoy metiendo más a ese tema y tratarlo de entender, pero sí creo que hay mucha gente que todavía trabaja muy a mano. Y cuando trabajas muy a mano porque estás haciendo el newsletter de White Paper o estás haciendo una bolsa Hermes donde el craftsmanship es una virtud, está perfecto. Pero, por ejemplo, ¿cuánta gente tú conoces que pasa más de 2 horas al día, no en una empresa como White Paper, en una empresa grande, revisando y contestando correos? Muchísima. Ujú. ¿Estás de acuerdo? Ese es un trabajo que ya con herramientas bastante poco sofisticadas de inteligencia artificial se puede reducir por lo menos a la mitad. Pero la cosa es que la mayoría de la gente sigue leyendo sus correos como van llegando y los lee y entonces no tiene filtros, no tiene respuestas automáticas. O sea, a lo que voy es que cuando hablamos de que inteligencia artificial no solamente se refiere a cosas súper sofisticadas, sino se refiere a que las cosas que te toman muchísimo tiempo, como mandar una minuta de una junta. Pues sí te Ujú. tomas, si la quieres hacer bien, pues unos 30 minutos. Pues ahorita, la verdad, te puede tomar 4. Claro. Entonces, son cosas bien poco sofisticadas, pero que hay muy poca gente que usa. Sí Y y no. O sea, yo creo que ahorita sí que hay yo tomaste el muchísima training. gente y sobre todo quizás generaciones más jóvenes, pero yo pienso aquí en el equipo que usa muchísimo plataformas de AI para agilizar y mejorar tareas sencillas, ¿no? Claro, Justo el pero ¿qué ejemplo de porcentaje de la contestar. fuerza laboral que hoy ya trabaja Sí, es de esas edades? O sea, tienes sí. muchísima gente que Te apuesto no ha que la aprendido gente que bien a está usar en blog, Excel. te apuesto que la gente que está en blog, todos esos usaban AI. Eso sí puede ser. O sea, te la compro que a lo mejor me digas de burócratas en no sé qué estado ahora, pero Pues en una empresa de tecnología en Silicon Valley ya estaban usando AI. En aunque fin, you'd be surprised, pero bueno. Este episodio es presentado por 8Sleep. Carla, te tengo que reconocer que no estabas exagerando cuando me dijiste que el pod de 8Sleep sí te cambia la experiencia de dormir. O sea, a mí en mi caso, a ver, es más, explica tú qué es el pod. A ver, el pod es una cubierta de colchón inteligente que lo que haces es que la pones encima de tu colchón y automáticamente regula tu temperatura corporal por toda la noche. O sea, va haciendo ajustes. Tú escoges la temperatura con la que te quieres dormir y la temperatura con la que quieres despertar. Pero todo lo que pasa en medio lo va regulando.
no entiendo bien cómo lo hacen, pero científicamente lo que hacen es, de acuerdo a tu respiración, a tus palpitaciones, a tu temperatura corporal, van ajustando la temperatura del pod para que duermas mejor y para que duermas con más calidad. Sí, o sea, tú imagínate en Monterrey, yo lo empecé a utilizar esto, yo creo que en julio, agosto, en Monterrey, que hace mucho calor, se siente muy raro, o sea, meterte a la cama y que esté fría la cama y que se mantiene fría y que toda la noche se mantiene fresca, pero para mí lo que, o sea, obviamente el tema de la temperatura es muy especial, pero el verdadero lujo es que lo puedes poner para que te despierte cuando estás menos dormido, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo que me tengo que levantar a las 4:30 todos los días, a veces esto me despierta antes, a las 4:10, 4:20, y aunque es antes, es cuando detectó el sistema que yo es más fácil que me vaya a despertar y me empieza a vibrar tantito y es mucho menos violento a que te suene el despertador a las 4:30, ¿verdad? Sí está bueno. Que me recuerda cuando mi mamá me despertaba para irme a la escuela y que te hacen así de poquito a poquito, ¿no? De Carla, ¿no? Y me di cuenta de lo agresivo que es que te despierte una alarma como si hubiera un incendio. Y sobre todo si estás profundamente dormido en ese instante, ¿no? Sí. Y bueno, tenemos un descuento especial para la gente que nos está escuchando. Puedes entrar a 8sleep.com/whitepaper y si usas el código whitepaper puedes recibir hasta 7,000 pesos de descuento en tu Pod 5 Ultra. La mejor parte es que tienes 30 días para probarlo y si no te gusta lo puedes devolver. Ojalá que te vaya también como a mí y a René. Bueno, ya va entrando a los temas del día de hoy. Yo quiero empezar con TransUnion y la compra del buró. Este es un tema que viene de, si no me equivoco, fue como de enero del año pasado, pero en estos últimos días se acaba de dar a conocer que la Comisión Nacional Antimonopolio, que es la misma que dijo que no a la venta de Prosa Visa, dijo que esta sí. O sea, nomás para recapitular rápido, el buró en México, que realmente lo que nosotros conocemos como buró, hay dos buros, pero el buró grandote que a la vez se separa en dos, en personas físicas y en personas morales, es el que puedes pedir tu reporte y te llega y tienes derecho una vez al año. Y hay otro que es el de círculo de crédito, que también es muy similar. Son dos bases de datos en donde está tu historial de vida, efectos prácticos. Y el dueño del buró son los principales bancos, Banorte, BBVA, Santander, Scotiabank, etcétera. Y creo que fue hace como año y medio, anunciaron que se lo iban a vender a TransUnion. Ahora, ¿qué es el buró como tal? Pues es una empresa que junta y ordena información y que luego los mismos bancos, o no solamente los bancos, sino cualquier institución que da crédito, va y consulta esa información y eso es parte del proceso de análisis de riesgo. Es bien interesante la historia del buró y cómo funciona. Hay un artículo completo en White Paper explicando esta transacción de hace como un año. Pero fíjate para que veas desde el punto de vista de cómo esto realmente es una empresa de tecnología. En el 2024 tuvo ingresos de $145 millones. O sea, genera ingresos cada vez que el banco va y pregunta porque le va a dar una tarjeta de crédito a Carla Berman. Entonces va y pregunta y eso genera una consulta y eso lo cobra en unos centavos. Entonces, entre todo eso, generaron $145 millones en el 2024 de ingresos y el EBITDA fue de 70 millones. Es un margen de casi 50%. ¿No? Es un negociazo. Pero claro, negociazo, pero eso está separado en los principales bancos, pues a cada banco le toca una partecita que dentro de los estados financieros de los bancos grandotes, pues realmente no es tan significativo, pero todos los bancos necesitan que esto funcione y funcione súper bien porque es con lo que usan todos los días para ver a quién le van a prestar, ¿no? Y cómo le van a prestar. Y el que lo está comprando TransUnion es el buró americano, que también es una empresa que cotiza en Nasdaq, que se especializa justamente en esto, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, la transacción en la que lo están comprando valúa al buró en $820 millones. Es una cosa grandota, ¿verdad? Pues a mí no deja de sorprenderme a raíz de lo que vimos la semana pasada con el tema de Prosa y Visa. Estamos hablando de cosas muy, muy diferentes, ¿no? Pero en aquel caso la Comisión Nacional Antimonopolios declaró que no debe de proceder esa transacción porque se generan X condiciones y aquí por lo visto pues no hubo ninguna objeción, ¿no? Oye, y a ver, tengo una pregunta porque, o sea, en ambos casos
Y obviamente yo no sé nada de ley antimonopolio, ni mucho menos, Yo tampoco. pero en ambos casos parece que son bastante similares, ¿no? El grupo de dueños era un grupo de bancos, ¿no? Ujú. Ahora lo está comprando una entidad extranjera. Especializada en ese Es- tipo de cosas, ¿no? exacto. Este, sí. Digo, si me pongo muy nacionalista, diría yo que hay como cierto interés nacional en que tanto las carreteras por donde pasa el dinero, que sería Prosa, como pues el sistema de información de donde pasa la información de toda la gente y las empresas, tuvieran cierto ownership mexicano, si me pongo hipernacionalista. Pero no lo tienen tampoco, ¿verdad? Porque los dueños son BBVA, Santander, Scotiabank, etcétera, que ¿dónde son estos bancos? ¿Va? Bueno, pero Banorte está ahí metido. Bueno, pues sí, tiene un pie abajo de esa Pues sí, 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 tienes perspectiva. razón. Español, Este, español, español, español. No, sí, español, español, canadiense. ¿Te sí, acuerdas cuando empezaron a pasar todos estos bancos que compraron Serfín y todos y Bancomer que decían que era la reconquista, ¿no? sí. De los españoles. Pero bueno, No, ya me pero desvié. Pero, o sea, se puede preguntar, hay mecanismos para preguntar, oye, ¿por qué esta sí y por qué esta no? ¿O son decisiones inapelables? no, seguramente sí. Seguramente sí. Digo, en el caso de Prosa y Visa, especificaron por qué no, ¿verdad? No sé si en este caso que dicen que sí, pues tienen que decir por qué sí. Y en aquel caso había lo que ya hemos platicado, la relación del Prosa con Carnet, que se ponía en riesgo, pero y el otro tema de que la información, pues la Visa iba a poder ver la información de Mastercard, ¿no? Que bueno, pues ahí está, ¿no? Pero lo que sí lo que tienes razón tú, Carla, aquí es que los dos casos estamos hablando de empresas que son empresas que están como que en el background, que son propiedad de los bancos o que han venido siendo propiedad de los bancos, que son indispensables para el buen funcionamiento de los bancos, los dos, que para ningún banco son un gran negocio, por más de que son grandes negocios, pero son relativamente pequeños dentro de la escala de los bancos grandotes. Los dos están pasando a ser controlados, o más bien, una sí está pasando a ser controlada por una institución especializada, la otra quisieron que lo hiciera y por lo visto hoy está detenido. Entonces, pues bueno, vale la pena saber que está sucediendo esto. Una de las empresas que también reportó en estas últimas semanas cómo cerró el año pasado y sus ingresos trimestrales de Q4 fue Televisa, el grupo Televisa, que como ya lo hemos explicado muchas veces aquí, pero dentro de la llamada lo que fue muy interesante es que habló Alfonso de Angoitia de una de las empresas dentro del grupo Televisa, que es Televisa Univisión, que es la que vemos en la tele, básicamente, ¿no? Y que es la dueña de VIX. En la llamada trimestral habló de VIX y dijo que ya VIX contribuye con casi el 25% de los ingresos totales de Televisa Univisión, que gracias a los márgenes con los que opera esa plataforma ya representa cerca del 20% del EBITDA de Televisa Univisión. Ya es una cosa bien importante, o sea, acuérdense que hace poco era un experimento, y también dijo una cosa muy padre, que este año van a producir más de 300 micronovelas. Estas micronovelas, hemos hablado de ellas, es un formato que crearon los chinos, que es como hecho para TikTok. Cada capítulo dura 1 minuto y son en formato vertical y los vas literalmente haciendo así. Y Televisa, digamos que llegó un poquito después a este juego, pero este año van a producir 300 micronovelas y dice que algunas las van a producir 100% por AI. No sé cómo se va a ver eso, pero lo que sí es que me metí a la plataforma de VIX y ya hay un montón y están muy simpáticas. O sea, a ver, obviamente son un género de melodrama y de comedia como es la telenovela, ¿no? Pero están muy lindas, muy rápidas, muy ágiles y sí te picas, o sea, si quieres ver eh, el siguiente capítulo, ¿no? O sea, me consta porque me enseñaste tú un Ujú. video de cómo se ven en la plataforma, pero sí, digo, a mí me sorprendió que específicamente de Angoitia lo que dijo es que VIX ya es rentable como tal, que está creciendo por la parte de suscripciones y específicamente habló también del crecimiento de la venta de publicidad. Este en particular, este producto de micronovelas, me imagino que está pensado más bien por la parte de suscripciones, porque pues no le cabe publicidad ahí, ¿verdad? Pues quién sabe, a ver, yo creo que le cabe en el sentido de que le puede caber product placement, ¿no? O sea, integraciones de producto en la historia, por un lado. O Por bueno, otro lado, entre sí, cada capítulo, pues o realmente. entre cada capítulo. Y por otro lado, sí, seguramente va a ser otro de los atractivos para que la gente se suscriba a VIX. Ahora, yo creo que VIX este año
con el Mundial también va a tener un incremento importantísimo en suscripciones. ¿Ya viste la campaña de Cristian Castro? No. No, está chistosísima. ¿Ves que no? A ver, tenemos que irnos un paso para atrás. René, ¿sabes quién es Cristian Castro? Sí sé quién es Cristian Castro. Ok, muy bien. Es que luego no sabes estas cosas. Entonces, Cristian Castro hace como 6 meses se hizo viral un clip de él que decía que a él no le gustaba hacer nada, pero nada, o sea que nada. Y cuando le decían, ¿pero qué es hacer nada? Decía nada, ver el negro, porque la mesa era negra, ¿no? Y entonces, como que Televisa, Univisión, la verdad, y ViX, muy ingeniosamente agarraron eso, hicieron una campaña con él para que te suscribas al mundial, porque pues no vas a hacer nada más que ver el mundial, ¿no? Ya. Entonces, está muy chistosa. Y seguramente entonces en los siguientes reportes trimestrales vamos a ver una subida importante en suscripciones de ViX. Y como siempre con este tipo de eventos, yo creo que el reto es que cuando acabe el evento, ¿cómo haces para retener a todos aquellos que se inscribieron inicialmente Claro. solo por el evento, ¿no? Claro, de acuerdo. Pues bien, digo, el otro no solamente por no dejar de mencionar, Televisa como tal, o sea, la principal Grupo accionista de Televisa. Televisa Univisión, tuvo ingresos de casi 59 mil millones de pesos, que es un poco menos que lo que vendió en 2024, y eso tiene que ver con la caída en los ingresos por los servicios satelitales, que pues esos siguen a la baja desde hace algunos años, pero sí también a destacar que dijeron que están suspendiendo los dividendos este año, anticipándose a la posibilidad de adquirir algo en el segmento de telecomunicaciones. Evidentemente no iban a decir Y o dar más espérate, pero detalles. aquí yo quiero decir algo, porque esta nota yo la leí primero en el Reforma. Yo creo que porque la llamada con inversionistas fue en la tarde, ¿no? Ujú. Y entonces la noticia del Reforma, no sé si vayas a querer quitar esto o no, No, decía esto, justo, que estaban reteniendo el dividendo para hacer la caja más grande porque había oportunidades de hacer adquisiciones. Y ya, ¿no? Y si no eres alguien hiper informado, la verdad es que pues, te quedas un poco como de, ok, ¿no? Y lo que me encantó es que en White Paper pusiste entre paréntesis, ¿no? mm, Desde hace algunos meses se rumora que están explorando la posibilidad de quedarse con las operaciones de México de AT&T. O sea, me explicaste, ¿qué quiere decir eso? ¿Y por qué? ¿Y por qué es ese algo? Entonces, bueno, me gustó mucho. bueno, ese es el rumor de que Televisa quiere ¿Está bien? quedarse con eso. Bueno, y hablando de Televisa y Alonso de Angoitia, también en estos días se dio a conocer que se estaba declarando desierta la subasta en la que se buscaba vender los activos de Altos Hornos, de AMSA, ¿no? A ver, aquí digo, hice la relación porque David Martínez hoy es uno de los principales accionistas de Televisa y bueno, pues ahí estará junto con Angoitia y son amigos y lo que sea. Y hay muchas relaciones ahí, hasta donde yo entiendo, en común. Pero aquí el tema es que Altos Hornos, la cerera gigantesca que están en Coahuila, pues está en problemas desde hace muchos años y particularmente en un proceso de concurso mercantil también desde hace tiempo. Y entonces ahorita lo que estaban tratando de hacer es vender los activos que hay ahí, que hay una fabricota y hay minas y hay cosas, pero está súper endeudada. Entonces, los requisitos para que alguien se pudiera quedar con esto es que, por un lado, los principales acreedores o los acreedores que tienen garantías reales, pues como que le den palomita, que sí están de acuerdo con esto. Evidentemente, primero lo que el gobierno pide es que alguien asuma el pasivo laboral que hay, todo lo que se le debe a los empleados ahí y una serie de compromisos, ¿no? Y el tercer punto era que la persona o quien esté, pues de alguna forma quedándose, o sea, ganando este proceso, inmediatamente demuestre, depositando al menos el 10% del monto, pues demuestre como que seriedad o compromiso. Y lo que pasó aquí es que no se dieron estas circunstancias porque los principales acreedores no se les llegó el deadline y no le dieron el visto bueno. El único postor que parece que estaba calificado es David Martínez, que es experto en meterse en este tipo de transacciones y por lo tanto, como los otros no dieron el visto bueno, pues él tampoco puso ese 10%, ¿no? Ahora, por medio de su representante, nos confirmó que ellos siguen interesados en participar con Altos Hornos. Aquí lo que sigue
es que el síndico que lleva el proceso de concurso mercantil le tiene que presentar al juzgado una nueva propuesta de cómo enajenar los bienes de la empresa, cómo vender lo que hay ahí. Pero tú imagínate, Carlos, estás hablando de una fábrica que tiene años sin funcionar, ¿verdad? Ahí atorada, ¿no? En donde pues las cosas están echando a perder. Yo no sé si es realmente factible volverla ¿Y tiene empleados? Imagínate la cantidad de empleados que tenía eso. Toda la Pero hoy zona. en día hay alguien que cuida eso y que va, o sea, Tengo idea, pues debe haber ahí quien la cuide, pero más bien se le debe mucho a los empleados. a los empleados de los últimos años. Pero no O sea, es como si solamente eso. compraras Mexicana de Aviación, que sí, ahí están los aviones y ahí está la gente que sigue Sí, considerándose empleados, ¿no? sí, la mexicana antigua, sí. Sí, pues de alguna forma, y que sigue teniendo ahí activos, y tenía que ver como que en la propuesta de David Martínez era el compromiso de invertirle $1,000 millones para pues echar a andar algunas partes, ¿no? Que hay cosas ahí muy, muy valiosas, ¿no? Pero por lo pronto sigue sin resolverse. El caso de Altos Hornos es una novela increíble en muchos sentidos. En White Paper nosotros hicimos un artículo muy largo, de hecho lo publicamos, si no me equivoco, en 2 partes hace algunos años, y es así como insólita la historia de esta empresa que además ha sido demasiado importante para la región, ¿no? Pero al mismo tiempo ha sido como que el caso de todos los excesos, en algún momento tenía más aviones privados que la mayoría de las aerolíneas, ¿no? O sea, cosas así como muy, muy locas, ¿no? La empresa estaba en concurso mercantil y compra una fábrica de yates en Europa, ¿no? Y la traía ahí en el balance, una fábrica de yates, que ¿Por? eran los yates, pues porque eran los yates que usaba el dueño, ¿no? No, es una cosa así increíble, ¿no? Pero al mismo tiempo era un gran negocio, o fue un gran negocio por muchos años, y fue un gran negocio en parte porque no pagaba la deuda que tenía, ¿verdad? Pero es otro tema. Y la cosa es que ahí está, David Martínez, pues es experto en meterse en esas situaciones problemáticas para quedarse con algo por debajo de su precio, para negociar con todos los involucrados y pues al final rescatar algo del valor que ahí está, ahí pues está ahí atorado, ¿verdad? Sí, hablábamos antes de empezar a grabar de que se nos figura como a Richard Gere en la película de Pretty Woman, ¿no? No, Sin palabras. bueno, se me figura. Este, bueno, la verdad es que me encantaría saber mucho más de David Martínez y ojalá que pronto nos cuentes más. Es chistoso porque David Martínez tiene la fama aquí en México de misterioso y del que nadie sabe nada. La realidad es que si buscas en el New York Times o el Wall Street Journal, hay mucho más información de él que de Germán Larrea, ¿verdad? O sea, como que se ha vuelto así parte de la marca, que sea muy misterioso y no es tan misterioso. Ahí está todo su trayectoria disponible, ¿verdad? O sea, nada más no es público, no tiene Instagram, no tiene LinkedIn, pero tampoco se anda Y escondiendo. no da, y no da entrevistas, pero ninguno, o sea, ¿cuándo has escuchado a, no sé, a Alejandro cualquier Balleres da CEO? entrevistas, no dan entrevistas. Sí, a entrevistas, pues tampoco. O sea, no es que tenga nada más misterioso que Muy interesante. Y ahora, como no canté al principio, te voy a cantar Backstreet Back. All right. Chuchu, ¿cuántas de tus amigas fueron a ver a los Backstreet Boys a The Sphere? pues me imagino que mucha gente, y como yo te decía, me choca hacer un cliché, pero yo también quiero ir a ver a Metallica, ¿verdad? O sea, que creo que todos los de 47 años queremos ir ahorita a ver a Metallica en The Sphere. Yo no he ido a The Sphere, he ido a Las Vegas desde que está The Sphere, entonces lo he visto por fuera y se ve espectacular, pero no me he metido ahí. Fíjate que o sea, yo sí tengo muchas amigas que fueron no amigas, pero conocidas que fueron a ver los Backstreet Boys en The Sphere. Y hablaba, o sea, yo les decía, pero ¿a poco eras tan fan de los Backstreet Boys? Me decían, o sea, no, sí me sé todas las canciones, porque son canciones que no sabemos todos, desafortunadamente o afortunadamente, pero como que se empezó a correr la voz de que es que el show en sí era una cosa demasiado espectacular por el venue, ¿no? Porque es una cosa Claro. inmersiva, etcétera, etcétera. Y el otro día leí un artículo, un comentario de Mauricio Cabrera Maca, que es este experto en medios de comunicación y en las industrias de entretenimiento, y él decía
que hablaba del espectáculo de The Sphere y del Super Bowl con Bad Bunny, decía que hoy en día ya no solo vas a ver a una persona porque te gusta cantar mucho, sino que la expectativa es que el espectáculo en sí mismo es una parte muy importante de la propuesta de valor, ¿no? O sea, que ya va a ser muy raro alguien que pueda pararse y nada más ponerse a cantar. Claro. Bueno, entonces, pero lo interesante aquí es que aunque para Las Vegas ha bajado bastante el tema del negocio, o sea, el Sí, han turismo sido ha un par bajado, de años. etcétera, Ajá. Sí, en los últimos años, como que está viendo un shift importante de qué es Las Vegas. Hoy en día que ya todo el mundo puede apostar en cualquier lado, se están alejando un poco o bajándole el volumen a lo que es el tema de las apuestas y le están subiendo muchísimo el tema al todo lo que tiene que ver con espectáculos y entretenimiento. Y The Sphere es el perfecto ejemplo de esto. En el cuarto trimestre sus ingresos subieron 62%. En ese trimestre vendieron 275 millones de dólares y todavía no es un negocio rentable. Su pérdida se redujo a 6.5 millones de dólares. Eh, para que se den una idea, en el mismo trimestre del año anterior habían perdido 108 millones de dólares. Entonces están claro. muy cerquita del break-even a comparación de cómo estaban hace 12 meses. Y el precio de las acciones se multiplicó por 3 en los últimos 12 meses. Entonces, pues una empresa que no es de tecnología, aunque sí hay muchísima tecnología involucrada. Dentro de eso, de Sphere, un solo recinto, pues vendió, pues, a ver, evidentemente no debe de ser lineal, pero si en el último trimestre vendieron 275 millones de dólares, pues ya pueden estar cerca de los 1,000 millones de dólares al año, ¿no? Sí. Sí, claramente le han entendido muy bien a quién es el cliente. A mí la parte de la historia que me gustó más es ver como hoy todos sabemos que a Las Vegas no le ha ido tan bien en los últimos 2 años. Incluso parte tenía que ver hasta con los turistas de Canadá, que como que era un grupo grandote y que dejó de ir. A pesar de eso, para mí me encantan los ejemplos en donde las condiciones en sí del mercado no son buenas, pero como lo que tú haces está bien diferenciado y tiene una propuesta de valor que conecta perfecto con un tipo de cliente, tú vas en sentido contrario, ¿no? A mí me gustan mucho esos ejemplos, porque pues, básicamente para mí es el caso de México, que muchas veces los indicadores macro de México no van bien, pero si tú le entiendes bien a tu cliente y tú le entiendes bien a lo que cuál es tu diferenciador y demás, a ti sí te puede ir bien. Y hablando de turismo, otro fenómeno que quizás no es tan positivo es Voy a este aprender fenómeno algo. del set jetting, que es pues un juego de palabras sobre jet setting, pero lo que dicen es que la gente está visitando lugares del mundo simplemente porque los vio en una serie o en una película. Entonces, seguramente han visto, no sé, el tema de, ¿cómo se llama esta serie que habla de pura gente como que está White medio Lotus. White Lotus? Entonces, cuando fue en Sicilia, la gente quería ir a Sicilia, cuando fue en Tailandia, la gente quería ir a Tailandia. Y lo que decía este artículo muy interesante es que el problema con esto es que la gente literalmente va a tomarse la foto muchas veces y entonces ni siquiera deja ningún tipo de derrama económica. Hablaban de varios pueblos en Suiza y en Italia, donde porque habían salido en alguna película o alguna serie, la gente toma la excursión, llega, se baja del camión, se toma la foto, se regresa. Y entonces, más bien, en vez de ser algo bueno para los lugares, se vuelve algo negativo porque nada más crean caos vial y cero derrama económica, ¿no? Em, pues sí, se me hizo un poco No, triste, ¿no? Que la gente vaya a tomarse una foto a lugares en vez de a pero disfrutar. muy, muy representativo, ¿no? Muy. Y otra cosa que decía el artículo que era que, digo, esto no es nuevo, ¿verdad? Siempre ha existido y desde, o sea, incluso ponía ejemplos como los de Game of Thrones, ¿no? Y que muchos de los lugares donde se filmó Game of Thrones han generado mucho turismo, pero específicamente hablaba cómo en la actualidad ya no son 3 o 4 las series que estaban generando este tipo de turismo, sino miles, ¿no? Y eso generaba como que un turismo más superficial, que es de alguna manera lo que estás diciendo tú, pero con suficiente profundidad como para alterar la dinámica de una pequeña población o de una pequeña región, O de una sin calle, que, o de una calle, ¿no? Sin porque que, hablaban del departamento de Carrie Bradshaw exacto. en Nueva York, que los dueños del departamento tuvieron que de plano ya poner una barda porque había cientos de personas todos los días que iban a tomarse una foto a sus escaleritas del brownstone, Claro. ¿no? Y pues todo lo demás gente vive ahí, ¿no? Y eso. Sí. Y, digo, a mí me parece importante para tenerlo en vista, porque, para tenerlo presente, porque México
si de por sí siempre ha sido un lugar súper atractivo y muy desarrollado desde el punto de vista de infraestructura turística, por un lado. Y por otro lado, estamos viendo cómo México se vuelve más atractivo para filmar películas y series y las empresas le están destinando miles de millones a eso. Pues ojalá y pase algo así, ¿no? En donde haya más lugares de México que sean capaces de traer turismo gracias a que salen las series, pero al mismo tiempo Que estar sepan consciente que capitalizarlo. necesita ser muy estratégico para ver cómo le puedes realmente sacar provecho y que no se convierta solo en algo de desgaste o de molestia para todos los demás que están ahí, ¿verdad? Pero, Y, y, pero y, y digo, nada más volviendo a este tema, y lo comenté la semana pasada, pero lo traigo muy en la cabeza, yo sigo muy impactada de cómo es que cuando vienen amigos o familiares del extranjero a México, todos quieren ir a la Casa Azul de Frida Kahlo y no, si no compras tus boletos con por lo menos 2 semanas de anticipación, es imposible conseguir un boleto. Y sin embargo, la pintura más grande de Frida Kahlo, o sea, en términos de tamaño, ¿no? Y quizás una de las más famosas, que es Las Dos Fridas, está en el Museo de Arte Moderno, donde la entrada es gratis y donde no hay colas, y casi nadie sabe que está ahí. O sea, eh, a lo que voy es que hoy en día el turismo tiene que ser, bueno, no solo el turismo, volviendo al tema del Sphere, no solo de la sustancia, que claro que es muy importante, sino de cómo lo empaquetas y cómo lo promueves, porque tienes el cuadro quizás más icónico de Frida, que la gente no está haciendo miles de colas para verlo, y por otro lado están yendo a ver obras mucho menores en la Casa Azul, ¿no? sí, sí, a mí no, a mí, digo, en este dato, en este artículo, perdón, que no me sorprende, pero al mismo tiempo sí, en donde según una encuesta, más del 80% de la Gen Z respondió que toma decisiones de dónde viajar considerando lo que ve en las series, ¿no? Este, y no me extraña, o sea, sí me imagino que, bueno, quiero ir ahí, pero yo no sé si es porque quiero ir porque lo vi en la serie o quiero ir porque vi que todos los demás fueron y se tomaron ahí la foto en Instagram, para poner en Instagram, ¿no? Yo A creo que mí es no, la segunda. Me da el- pena decirte que yo creo que es la segunda. Y a a ver, mí, y no señalo con el dedo porque yo también me he ido a tomar la foto de este tipo de lugares, pero qué oso colectivo. pero si lo ves desde una perspectiva de negocio, es Sí, lo que es. Entonces, más bien, si tú como lo estás en ese aprovechas. segmento, tienes que pensar cómo le puedes sacar más provecho. A mí no se me olvida que para mí fue como muy traumante y hasta de cierta forma desagradable cuando fuimos a Machu Picchu, darme cuenta que todo el turismo que iba a Machu Picchu era ponerte en ciertos lugares donde se toma la foto para ver y filas y filas y filas para el lugar desde donde está para ponerse la foto y las personas con los trajes ahí puestas para o sea, realmente todo era un turismo, haz de cuenta que Para diseñado para Instagram. Instagram, ¿verdad? Que, Sí, que yo lo veo desde la perspectiva de Instagram y dices, wow, o sea, esto está, sí. digo, no que Instagram lo hizo, pero muy bien entendido lo que el cliente quiere en ese momento, ¿no? Entonces, si tú estás en eso, ¿cómo te estás acomodando a lo que el cliente está buscando, ¿verdad? Sí. Ahora, hay museos, por ejemplo, ya nos clavamos en este tema y se nos fue más largo, pero creo que está interesante. Hay museos como el Prado, que yo creo que lo han hecho muy bien, porque por un lado sí está llenísimo, pero por el otro lado no te dejan tomarte fotos, creo que en ningún lugar, de hecho. Estaba pensando que quizás solo en las meninas, porque lo que dicen es, si tú quieres venir a tomarte la foto, mejor bájala de internet. Está más Claro. bonita que ninguna foto que tú vayas a tomar. Claro que hay alguna gente que igual se toman las fotos, pero está interesante que aún así está llenísimo y está con colas que dan la vuelta a la manzana, ¿no? Sí, de acuerdo. Para la duda tengo algo que no es duda, pero la semana pasada hablamos de que el Consejo del Palacio de Hierro no tenía mujeres y un buen amigo mío que nos escucha mucho y que no trabaja para nada en Grupo Bayeres, pero sí entiende muy bien el mundo del lujo porque trabajó muchísimos años manejando unas de las marcas de lujo más grandes en el área de cosméticos y perfumería. Me hizo una reflexión muy interesante. Me dijo, a ver, este tema de por qué no hay más mujeres en los consejos es un tema delicado e interesante. Me dijo, uno de los requisitos casi universales para que una mujer pueda estar en un consejo es que haya tenido una posición de CEO o de muy alta dirección, ¿no? Y desafortunadamente hay muchísimas mujeres muy talentosas en México que llegan a posiciones de nivel gerencia media o gerencia alta,
Pero el brinco de ahí a ser CEO no es muy común, ¿no? Y entonces, si empezamos con un pipeline reducido, lo que acaba pasando es que pues tienes menos mujeres en el pipeline para ser entonces candidatas ideales para un consejo, ¿no? Uh-huh. Y creo que tiene un gran punto. Y digo, podríamos pasarnos horas analizando por qué es eso y si el techo de cristal es porque muchas mujeres que tienen la opción de decidir salirse de su carrera en cierto momento o tomar un camino un poco menos estresante o de menos responsabilidad deciden hacerlo, o si es que también estructuralmente no pueden subir porque hay razones estructurales. Pero a veces siento que cuando yo he criticado este tema de que no hay suficientes mujeres, que no hay mujeres en los consejos, creo que lo que me ha faltado decir es que no hay suficientes candidatas calificadas para estar en consejos, porque las que hay, digo, tú ves sus currículums y están en 4 o 5 consejos, que también llega un momento que ya no puedes estar en más consejos, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, bueno, me pareció una Completamente de reflexión acuerdo. interesante. Sí, a mí, digo, y tú lo sabes específicamente, pero a mí me buscan muchas personas que para pedirme recomendaciones de mujeres para los consejos, justamente porque están buscando. Y pues sí, yo tengo 3 o 4 que por lo general terminan siendo las mismas, porque son de las pocas que ubico, que tengo suficiente confianza que puedo recomendar, porque y una cosa que tienen en común es que si no es que necesariamente han sido CEOs, pues ya tienen experiencia en otros consejos demás, pero son muy pocos los nombres y tienes razón, pues sí hay el pool es limitado, o al menos de la, del, de lo que espera quien está invitando a alguien a ocupar ese rol en un consejo como independiente, ¿no? Sí, es un tema, así. siendo muy, muy, muy balanceados. Muy bien, Carla. Pues grabamos más tarde. Entonces, te veo en un rato más. Te veo en un rato. Bye. Gracias. Bye. Este episodio es presentado por 8Sleep. Carla, te tengo que reconocer que no estabas exagerando cuando me dijiste que el pod de 8Sleep sí te cambia la experiencia de dormir. O sea, a mí en mi caso, a ver, es más, explica tú qué es el pod. A ver, el pod es una cubierta de colchón inteligente que lo que haces es que la pones encima de tu colchón y automáticamente regula tu temperatura corporal por toda la noche. O sea, va haciendo ajustes. Tú escoges la temperatura con la que te quieres dormir y la temperatura con la que quieres despertar. Pero todo lo que pasa en medio lo va regulando. No entiendo bien cómo lo hacen, pero científicamente lo que hacen es, de acuerdo a tu respiración, a tus palpitaciones, a tu temperatura corporal, van ajustando la temperatura del pod para que duermas mejor y para que duermas con más calidad. Sí, o sea, tú imagínate en Monterrey, yo lo empecé a utilizar esto yo creo que en julio, agosto, Monterrey que hace mucho calor, se siente muy raro, o sea, meterte a la cama y que esté fría la cama y que se mantiene fría y que toda la noche se mantiene fresca, pero para mí lo que, o sea, obviamente el tema de la temperatura es muy, muy especial, pero el verdadero lujo es que lo puedes poner para que te despierte cuando estás menos dormido, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo que me tengo que levantar a las 4:30 todos los días, a veces esto me despierta antes, a las 4:10, 4:20, y aunque es antes, es cuando detectó el sistema que yo es más fácil que me vaya a despertar y me empieza a vibrar tantito y es mucho menos violento a que te suene el despertador a las 4:30, ¿verdad? Sí está bueno. Que me recuerda cuando mi mamá me despertaba para irme a la escuela y que te hacen así de poquito a poquito, ¿no? De Carla, ¿no? Y me di cuenta de lo agresivo que es que te despierte una alarma como si hubiera un incendio. Y sobre todo si estás profundamente dormido en ese instante, ¿no? Sí. Y bueno, tenemos un descuento especial para la gente que nos está escuchando. Puedes entrar a 8sleep.com/whitepaper y si usas el código whitepaper puedes recibir hasta 7,000 pesos de descuento en tu Pod 5 Ultra. La mejor parte es que tienes 30 días para probarlo y si no te gusta lo puedes devolver. Ojalá que te vaya también como a mí y a René.